¿Estás listo para adentrarte en una historia donde la realidad supera cualquier pesadilla? Lo que descubrirás no es solo un crimen, sino un descenso a la oscuridad de la mente humana. Prepara tu atención. Este caso te dejará sin aliento. Parecía una persona normal, hasta que la policía encontró una casa bañada en sangre y el silencio de una familia destrozada. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba ahí, viviendo al lado de sus víctimas, escondido tras una sonrisa y promesas de cambio. Esa noche fatídica en Juárez desató una tragedia que revela no solo la brutalidad de un asesinato en serie, sino también las fallas de un sistema que pudo haber evitado lo peor. ¿Qué secretos permanecen ocultos en las escenas del crimen? Esta historia debe contarse ahora, para que nadie olvide de lo que la psicopatía, junto con la negligencia y el dolor, es capaz. Si te gustan los casos reales de serial killers y quieres conocer más historias perturbadoras, suscríbete al canal, dale like y comenta abajo qué casos quieres que investiguemos. No te pierdas ningún detalle. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje oscuro. Parecía una persona normal, hasta que la policía encontró una casa bañada en sangre y el silencio de una familia destrozada. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba ahí, viviendo al lado de sus víctimas, escondido tras una sonrisa y promesas de cambio. Esa noche fatídica en Juárez desató una tragedia que revela no solo la brutalidad de un asesinato en serie, sino también las fallas de un sistema que pudo haber evitado lo peor. ¿Qué secretos permanecen ocultos en las escenas del crimen? Esta historia debe contarse ahora, para que nadie olvide de lo que la psicopatía, junto con la negligencia y el dolor, es capaz. Mucha gente ve nuestros videos, pero aún no está suscrita. Si te interesan los casos reales de serial killers y quieres conocer los detalles más oscuros de estos crímenes, suscríbete ahora para no perderte ningún caso perturbador como este. La voz que ingresó al sistema de emergencias aquella noche no era la que los operadores esperaban. Era suave, temblorosa y venía de una niña. Hay un hombre en casa. Mis papás están en el piso. No se mueven. Lisa tenía apenas 7 años. Sus palabras eran frágiles, pero en su tono había algo indescriptible, el eco del terror puro. Lo que parecía una llamada confusa de una menor asustada, se transformaría pronto en el punto de partida de uno de los casos de crimen real más impactantes registrados en Juárez. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, no tardaron en comprender que ya era demasiado tarde. La escena del crimen hablaba por sí sola. Dentro de la casa yacían los cuerpos sin vida de los padres de Lisa y su hermano menor. Fueron asesinados con una brutalidad que dejó incluso a los peritos más experimentados en shock. El lugar mostraba signos claros de violencia extrema. Sangre en las paredes, muebles destrozados, huellas de arrastre. Solo Lisa había sobrevivido. Estaba escondida en un armario, abrazada a su osito de peluche. En sus ojos no quedaba infancia, solo trauma. Los investigadores no tardaron en activar un protocolo de emergencia criminalística. Las características del asesinato, la violencia desmedida, la nocturnidad, el acceso forzado al domicilio, sugerían un modus operandi propio de un asesino serial, o al menos de alguien con un perfil criminal severamente alterado. La psicopatía, en estos contextos, suele manifestarse en patrones de comportamiento repetitivos y desconectados de cualquier remordimiento. Pero lo que más perturbaba a los agentes era el hecho de que el responsable no se había llevado nada. No fue un robo, fue una ejecución. Lisa fue llevada inmediatamente a resguardo por personal especializado. Aunque su relato era fragmentado, entre sollozos logró describir al intruso. Era Brandon. Estaba gritando. Tenía sangre. Esa simple frase encendió todas las alarmas. Brandon era un familiar cercano, un joven recién salido de rehabilitación, con antecedentes de agresividad.
con una historia marcada por drogas, frustración y episodios de violencia doméstica. El rastro empezaba a tomar forma y las piezas comenzaban a encajar de forma escalofriante. Pero lo que los oficiales no sabían aún era que esa masacre era solo el principio, porque horas después, en otra casa de Juárez, otra escena aún más sangrienta estaba a punto de ser descubierta. La noche del 16 de octubre de 2021, Ciudad Juárez se volvió escenario de una masacre doméstica que estremecería a todo México. Brandon, un joven de 23 años, cometió un acto de violencia tan salvaje como incomprensible. Asesinó a su madre, a su padrastro, a su esposa y a sus 2 pequeñas hijas. Todos ellos, personas que formaban parte de su círculo más íntimo. Personas que, hasta ese día, habían intentado ayudarlo a salir de un abismo que parecía no tener fondo. Brandon había salido recientemente de un centro de rehabilitación. Aparentemente, su recuperación era parte de una promesa: dejar las drogas, reconstruir su vida, cuidar de su familia. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella rehabilitación forzada había encendido dentro de él una rabia silenciosa, un odio que no se expresó con palabras, sino con sangre. Lo que ocurrió esa noche no fue una discusión ni un arrebato, fue una ejecución metódica, una venganza distorsionada contra quienes él creía responsables de su encierro. Según los reportes de la investigación, el ataque fue despiadado. Las víctimas fueron sorprendidas dentro de su propia casa sin posibilidad de defenderse. Cada asesinato fue llevado a cabo con una violencia extrema, lo que evidenció un nivel de descontrol propio de perfiles con psicopatía activa. Los peritos criminalísticos señalaron que el uso excesivo de fuerza, más allá de lo necesario para causar la muerte, es común en los asesinatos en serie motivados por resentimiento profundo. Brandon no solo mató, descargó todo su odio contenido. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la vivienda, algunos en los baños, otros en los pasillos. Las niñas, de apenas unos años, estaban abrazadas entre sí. Esta escena desgarradora no solo sacudió a los forenses, sino que dejó una marca indeleble en los investigadores del caso. La brutalidad, el contexto familiar y la aparente calma posterior del autor daban señales de un perfil criminal perturbador. Un asesino con pleno conocimiento de lo que hacía y sin el más mínimo rastro de culpa. Afuera, los vecinos seguían sin saber lo que ocurría tras aquellas paredes. Solo algunos gritos se escucharon esa noche, seguidos por un silencio absoluto. Lo que nadie imaginaba es que la policía estuvo allí y se fue, porque, increíblemente, hubo una oportunidad para evitar parte de la tragedia, pero no fue aprovechada. Después de desatar una violencia que convirtió la casa en un escenario macabro, Brandon entró en una fase que reflejaba una mente en estado de caos controlado. Sabía que había cruzado una línea irreversible y aún así intentó, de manera torpe y desesperada, ocultar lo que había hecho. Subió la música al volumen más alto con la intención de enmascarar cualquier ruido, ya fuera de su propia respiración agitada o de la inevitable conciencia que empezaba a acosarlo. En aquel silencio musical, la brutalidad se volvió aún más aterradora. Con un extraño método, Brandon intentó esconder los cuerpos en los baños, tal vez buscando un espacio donde el derramamiento de sangre pudiera pasar inadvertido o disimularse más fácilmente. Sin embargo, el tamaño y la cantidad de víctimas hicieron imposible ocultarlos completamente. La casa quedó teñida de rojo, con manchas que se extendían por pasillos, puertas y muebles. Los peritos de criminalística encontraron rastros de intentos fallidos de limpieza, paños manchados, marcas de arrastre y ropa usada para borrar evidencias. Un esfuerzo frustrado que solo delataba su desesperación
Este tipo de comportamiento habla de un criminal dividido entre la frialdad del acto y el caos emocional posterior. En perfiles con tendencias psicopáticas, el modus operandi suele ser planificado, metódico. Pero aquí, la improvisación y el colapso mental evidenciaron un hombre atrapado en su propia mente, sin control ni plan real para el después. La escena era un reflejo del tormento interno, violencia extrema seguida de intentos inútiles de negar lo evidente. Lo que parecía un simple encubrimiento, para los investigadores fue una pista invaluable. Cada rastro de sangre, cada objeto movido, cada error cometido, formaba un mapa que revelaba la psique de Brandon. Un mapa oscuro, marcado por la confusión, la ira y una desconexión absoluta con la realidad. La criminalística no solo desenterró pruebas físicas, sino que también puso al descubierto las fracturas psicológicas de un asesino que ya no podía esconderse detrás de máscaras. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Brandon no huyó ni se ocultó. Su comportamiento se tornó aún más inquietante, y fue justamente eso lo que alertó a las autoridades y condujo a su inesperada confesión. La mañana siguiente a la tragedia, Brandon apareció en las calles de Juárez con una imagen que perturbó a todos los que lo vieron. Su ropa estaba manchada con la sangre de sus víctimas, su rostro reflejaba un vacío inexplicable y lo más inquietante fue encontrado comiendo comida para perros en la acera, como si estuviera desconectado del mundo que lo rodeaba. Los vecinos, horrorizados, llamaron a la policía. Cuando los agentes lo abordaron, él no huyó ni mostró resistencia. En cambio, con una voz ronca y un gesto extraño, pronunció una confesión que heló la sangre de quienes lo escucharon. Maté a todos. No podía seguir así. Esa confesión espontánea fue un giro inesperado para las autoridades. Normalmente, los asesinos intentan ocultar sus crímenes o negar su implicación, pero Brandon parecía despojado de cualquier voluntad de defenderse. Su comportamiento extraño y su estado físico indicaban un posible estado psicótico o un colapso mental. La policía y los expertos en criminalística entendieron que ese momento era clave para analizar su perfil criminal y determinar su estado psicológico, pues detrás de esa confesión había una mente rota. Durante el interrogatorio, Brandon no mostró arrepentimiento ni remordimiento. Sus palabras carecían de emoción y a veces parecían desconectadas de la realidad. Relató los hechos de manera fragmentada, como si narrara la historia de otro. Comportamientos como este son comunes en sujetos con psicopatía, donde la empatía es mínima o inexistente, y la percepción de la realidad puede estar distorsionada. Este perfil desafía a los investigadores a buscar respuestas más allá del acto violento. ¿Qué lleva a un ser humano a destruir a su propia familia sin piedad? Además, su condición fue corroborada por testigos que lo vieron en los días previos mostrando conductas erráticas, como hablar solo, estar desorientado y consumir sustancias peligrosas. Su confesión fue el primer paso hacia un proceso judicial que estaría marcado por debates sobre su inimputabilidad y la influencia de las drogas en su comportamiento violento. Pero para entender a fondo las razones detrás de este asesinato en serie, era indispensable explorar el contexto en el que Brandon vivía y los demonios que cargaba consigo. Para entender las raíces de esta tragedia, es fundamental adentrarse en el contexto personal y emocional de Brandon. Su historia no solo está marcada por la violencia del momento, sino por años de lucha interna y una profunda fractura psicológica. Desde muy joven, Brandon batallaba contra la adicción a sustancias como el cristal y el fentanilo, drogas que distorsionaban su percepción y exacerbaban sus impulsos violentos. Estas sustancias actuaron como catalizadores, profundizando un resentimiento que crecía silenciosamente contra quienes intentaban ayudarlo.
Una parte crucial de su historia es el internamiento involuntario en un centro de rehabilitación, una medida tomada por su familia para salvarlo, pero que él interpretó como una traición. Ese encierro forzado alimentó en Brandon una narrativa de víctima y enemigo, donde la culpa no recaía en su consumo ni en sus actos, sino en quienes lo privaron de su libertad. La psicopatía, combinada con la dependencia química, creó un cóctel letal que deterioró su capacidad de empatía y autocontrol, abriendo la puerta a la violencia extrema. Especialistas en perfil criminal indican que este tipo de comportamiento es común en individuos que han sufrido una ruptura profunda entre sus aspiraciones y su realidad. Brandon soñaba con ser rapero, un anhelo frustrado que potenció su frustración y aislamiento. La incapacidad para alcanzar sus metas, sumada a la dependencia y el rechazo familiar, moldeó una personalidad marcada por la agresividad y el desprecio hacia sí mismo y los demás. Este entorno tóxico no solo explica el asesinato, sino que pone en evidencia cómo múltiples factores sociales y psicológicos pueden converger en un crimen real de estas dimensiones. No es solo la acción delictiva, sino el colapso de un ser humano al borde del abismo, atrapado en una espiral de autodestrucción. Mientras los expertos buscan determinar si Brandon es inimputable, el peso de su historia personal se convierte en un oscuro reflejo de la compleja relación entre psicopatía, adicción y violencia doméstica. Desde 2016, la sombra de la violencia había caído sobre la vida de Carolina, la pareja de Brandon. Lo que comenzó como discusiones esporádicas se convirtió rápidamente en un ciclo de agresiones físicas y verbales que marcaron un patrón de terror silencioso dentro del hogar. Vecinos cercanos recuerdan haber escuchado gritos y llantos en repetidas ocasiones, aunque la dinámica de la pareja hacía que pocos se atrevieran a intervenir. Para Brandon, el control sobre Carolina parecía ser una manera de compensar su propia frustración e inseguridad. El desempleo constante y el fracaso de su sueño de convertirse en rapero aumentaron la tensión en su entorno personal. Brandon se sumergía cada vez más en el consumo de drogas, lo que exacerbaba sus estallidos violentos. Expertos en perfil criminal señalan que este tipo de combinación, adicción, frustración profesional y violencia doméstica, es un caldo de cultivo para la escalada hacia crímenes reales extremos, como el asesinato en serie. Carolina no solo fue víctima de los golpes y los insultos, sino también del aislamiento y la manipulación psicológica. Su entorno se redujo y su capacidad de buscar ayuda se vio limitada. Esta historia no es solo un reflejo de una familia rota, sino un testimonio de cómo la violencia doméstica puede ser la antesala de tragedias mucho mayores. Las autoridades, aunque alertadas en varias ocasiones, no lograron intervenir a tiempo para evitar la masacre. La falta de recursos y protocolos adecuados para casos de violencia familiar en zonas con alta incidencia de crímenes reales, como Juárez, es un factor que pesa en el análisis del caso. El relato de Carolina y las pruebas acumuladas revelaron un patrón de violencia sostenida que apuntaba hacia un colapso inminente. Un colapso que finalmente desencadenó una noche de horror absoluto. Con Brandon tras las rejas, la defensa legal buscó un recurso crucial, una evaluación psiquiátrica para determinar si el joven es inimputable. Esta prueba pericial se convirtió en uno de los ejes centrales del caso, pues pone en tela de juicio no solo la responsabilidad penal, sino también el origen y naturaleza de la psicopatía que lo llevó a cometer una matanza familiar. Los expertos en psiquiatría forense revisan cada detalle del comportamiento de Brandon, desde sus antecedentes de consumo de sustancias hasta los episodios de descontrol y desconexión con la realidad. Su confesión inesperada, sus conductas erráticas y el nivel de violencia desplegado
indican una posible alteración mental significativa que podría afectar su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos o actuar conforme a esa comprensión. Este tipo de análisis es indispensable en casos de asesinatos en serie, donde el perfil criminal puede incluir rasgos antisociales complejos y trastornos mentales severos. Los especialistas buscan establecer si Brandon actuó con plena conciencia y voluntad, o si fue dominado por un estado psicótico inducido o agravado por el consumo de drogas. Mientras la evaluación sigue su curso, Brandon permanece en prisión preventiva, enfrentando un sistema judicial que deberá decidir si lo juzga como un asesino consciente de sus actos o como una víctima de su propia mente trastornada. Un caso donde la criminalística, la psicología y la justicia se entrelazan en una historia oscura y dolorosa. ¿Crees que Brandon se habría detenido si no hubiera sido detenido a tiempo? ¿Cuántas víctimas, además de las que conocemos, quedaron ocultas en este rastro de violencia y dolor? Si quieres entender más sobre la mente detrás de los crímenes reales más impactantes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido exclusivo. Y no te detengas aquí. Haz clic ahora y conoce el caso del cirujano que escondía cuerpos en su clínica, una historia que pondrá a prueba tu percepción sobre los monstruos disfrazados.